y trae su libreta. Bueno, si usted trae Biblia electrónica, no problem, pero tiene que proponerse el saber usarla. Es muy importante, por ejemplo, este salmo lo he leído y lo he leído y lo he leído y tomado notas y notas y así es que se escudriña la palabra. Bien, masquil de David, esa palabra masquil no se sabe qué quiere decir, pero por la raíz asumen que se refiere a sabiduría, que quiere decir instrucción. Entonces hay unos salmos que tienen ese título, que son salmos que se consideran didácticos, o sea que contienen una enseñanza. Dice el salmista cuando estaba, bueno, no dice el salmista sino la superscripción, cuando estaba en la cueva, y luego esta Biblia dice plegaria, que quiere decir oración. El primer verso dice, clamo al Señor. Fíjese en el tiempo que está. Clamo es tiempo presente. Con mi voz, pero esta Biblia como que no me gusta mucho. A ver, esta en inglés. Fíjese esta palabra de aquí, que es la que quería buscar yo. No sé si alguno tiene una Biblia. Aquí mire, dice, I cry aloud. Esto es lo que le digo, mire, de usar las herramientas, ¿eh? I cry aloud. Eso quiere decir, alzo mi voz, que se escuche. Amén. Con mi voz suplico al Señor. Dice, delante de Él expongo. ¿Y qué tenía el salmista? Una queja. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Ahora, quiero que le ponga atención a esta expresión, y así lo va a subrayar ahí en su herramienta que tiene, mire. Dice, cuando mi espíritu, así es que tiene que usar ustedes sus herramientas. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en la senda en que camino me han tendido una trampa. Ahora el salmista le está diciendo a Dios, mira a la derecha y ve que no hay quien me tome en cuenta. O sea, él se sentía solo. No hay refugio para mí, no hay quien cuide, ¿qué? De mi alma. ¿Qué fue lo que usted subrayó anteriormente? Espíritu. ¿Y ahora qué estamos subrayando? Alma. Entonces, ¿hasta dónde le llegó el problema a David? No, hasta el espíritu. Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, hace una separación entre el alma y el espíritu. Mire qué importante es la palabra de Dios. A ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor porque estoy muy abatido. Bueno, ¿a qué podría ser eso? Podría ser la mente, ¿verdad? En el tiempo de hoy, salud mental. Y luego dice, líbrame de los que me persiguen. ¿Qué era lo que perseguían? Al hombre, el cuerpo, ¿verdad? Porque son más fuertes que yo. Pero luego dice otra vez, saca mi alma, ¿de dónde? Entonces, ¿cómo se sentía? Se sentía encarcelado. Bueno, entonces, habiendo subrayado esos puntos, entramos ahora al desarrollo del tema. Y lo primero que quiero señalarle es que los Salmos 138 al Salmo 145 le son atribuidos a David. Y es una serie de oraciones
personales. Entonces, en el Salmo 138 es como hacer una escalera o una secuencia de oraciones. El salmista está persuadido de la misericordia del Señor. Él está seguro de la misericordia del Señor. Si me doy a entender, usted dice amén. Si no, yo sigo repitiendo hasta que alguien diga amén. Persuadido, o sea, convencido, seguro de la misericordia del Señor, seguro de la fidelidad del Señor, seguro de las promesas del Señor, David hace un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? De que ahora él ya no va a resolver los problemas peleando con la gente. Ahora él no va a resolver los problemas según su criterio, sino que ahora él, confiado en estas cosas que vienen de Dios, él va a acudir primero a la oración. Hay libros que en la portada dicen una esposa de oración. ¿Qué sucede cuando el hombre ora? Nosotros pudiéramos dar testimonio si lo practicáramos. El Salmo 139 revela la clase de sabiduría y ciencia que solo se obtiene a través de la disciplina de la oración. Pero la oración íntima y la oración constante, así como el estudio asiduo, el estudio serio de la palabra de Dios. Ahí es donde se revela lo del holocausto, es donde se revela la preexistencia, y podemos nosotros tomar como ejemplo a Daniel. Daniel era un hombre que tenía la disciplina de la oración y Dios le revelaba misterios que no se los revelaba a cualquiera. El Salmo 140 es una oración donde el salmista pide liberación, protección y vindicación. Vindicación es justicia. Salmo 141, con una sensación de urgencia. El salmista pide sabiduría e instrucción para poder vivir piadosamente, pero también otra vez pide vindicación. Bueno, este salmo es precioso. Ahí tengo las llaves por si alguien quiere regalarles un poquito más de temperatura, solo le apachurran ahí al hall. Perdón los de la transmisión y la grabación, pero no miro ningún movimiento. Ahí hay unas llaves que pueden usar para el termostato. Hay un lugar que se dice return or hold y ya volvemos a la normalidad. Bueno, entonces regresando acá, Salmo 142, escuche esto. Aparte de ser un registro es como cuando usted nació. Existe un registro, espero yo, de cuando usted nació. Debe haber un registro de cuando usted se bautizó. Debe haber un registro de cuando usted empezó a ir a la escuela. Bueno, ya entendió lo que es un registro. Debe haber un registro de cuando usted se casó. Debe haber un registro de cuando usted se hizo miembro de una congregación. Usted dice, por lo menos en el cielo, ¿verdad? Lo tiene. Entonces, el Salmo 142, aparte de ser un registro, una entrada en una partida en la vida de David, en la vida personal de David, es también una entrada o un registro, y subrayé eso porque me llamó muchísimo la atención, porque me di cuenta de que aparte de los escritores de la Biblia, también hay ministros, también hay personas que tienen el buen hábito de llevar un diario de oración. Es decir, que estas personas cuando van a la oración llevan su bolígrafo, llevan su libreta
o llevan su tableta o llevan su computadora, pero tienen un registro de sus oraciones. Y yo no me había dado cuenta porque es que Dios me bendice con fortaleza, Dios me bendice con salud mental. Porque hoy que estudié este salmo me tocó estudiar de que hay una terapia que se llama journaling, registros, donde las personas agarran una libreta y hacen un registro de sus pesares, de sus dolores. No estoy hablando de un diario. Estoy hablando de algo intencional que usted llega, en este caso a la oración, usted llega y le dice: Señor, hoy estoy enojado con el diácono, hoy estoy enojado con el pastor, hoy estoy enojado con medio mundo, hasta contigo, Señor. Así estaba Jonás y quedó el registro. Bueno, si fuera usted al registro de sus oraciones, ¿qué hallaría en ese registro? Entonces dice que, por ejemplo, la persona que padece de artritis, cuando lleva un registro de sus pesares y de sus dolores, usa menos medicina. Entonces por eso me llamó la atención y escuché a un predicador, el pastor David Jeremiah, a quien admiro bastante. Y entonces él dice que desde que él tuvo que pelear contra el cáncer, desde ese momento él tomó el hábito de llevar un registro de sus oraciones. Ahora, yo se lo estoy diciendo porque quiero motivarlo a que a la hora que usted ore, usted se empiece a hacer el hábito de llevar un registro y se va a dar cuenta que su vida va a cambiar. Entonces le va a venir la gente y le va a decir: pero yo miro que a usted lo insultan, yo miro que a usted lo abandonan, yo miro que a usted lo traicionan, yo miro que a usted le hacen una cosa, le hacen otra, y usted sigue caminando. Eso es porque usted tiene una disciplina en su vida de oración. Entonces, en lugar de correr al vecino, en lugar de correr al hermano, usted corre al altar de la oración y ahí expone, como David, su queja. Bueno, entonces, aparte de ser una entrada, de ser un registro en la vida de David, el Salmo 142 es una entrada, es un registro en su vida devocional, en su diario de oración, que Dios en su misericordia permitió que quedara escrito para ayudarnos a usted y para ayudarnos a mí, y por eso se llama un masquil, porque contiene sabiduría, porque contiene instrucción para nosotros. Domingo, reunión de hombres, me olvida al principio aquí. Entonces, mire esto, aquí vemos a David, el dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios, siendo arrastrado y ahogándose en las furiosas aguas de la desesperación. Ahorita va a entender esto. Pero quise enfatizar esto porque aquí vemos, David dice en la escritura que el Espíritu del Señor vino sobre él, poderosamente. Entonces David era un hombre lleno del Espíritu. Él, cuando termina sus días, él dice: el Espíritu del Señor habló a través de mi boca. La Escritura dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la Escritura registra que él era el dulce salmista, el dulce cantor de Israel. Sin embargo, en este momento, en esta etapa de su vida, él está agobiado por una situación que le está acaeciendo, que se le ha venido encima y que no puede manejarla. En el capítulo 21 del primer libro de Samuel, él se fingió loco. En el capítulo 22, él está loco. Ya no se está fingiendo. Bueno, entonces el panorama general o las generalidades del Salmo 142, número 1, tiene su superscripción, versículos 1 y 2,
Eso se lo voy a explicar. David en modo de oración, así como usted tiene su teléfono ahorita en modo de avión. Entonces, David estaba en modo de oración. Puede usted estar en modo de adoración. Versículos 3 al 7, vamos a ver los niveles de agobio que se los marqué. Pero los vamos a desglosar un poco más. O sea, él estaba agobiado espíritu, alma y cuerpo. Cuando yo estudiaba este salmo, yo decía, yo nunca he experimentado esos problemas. Es como ir en un torrente de agua. Obviamente, la persona que está siendo arrastrada por esa agua furiosa, por esa agua turbulenta, obviamente va ahogándose. Pero esa persona va desorientada también. Va siendo, pues de eso habla este salmo. Así se sentía David, como que una corriente turbulenta lo iba arrastrando. Como decíamos antiguamente, no sentía, ¿cómo era? Lo duro, sino lo tupido. Y en el versículo 7, en la parte final, vemos un aire de esperanza, un aliento, un respiro. Masquil de David quiere decir sabiduría o instrucción, una oración. Ya dijimos que la oración es también un acto de alabanza y adoración. Pero este salmo me enseña que yo le puedo también cantar mis oraciones al Señor. Ahora, este dato es importantísimo. Dice que él estaba en la cueva, nosotros sabemos, al escuchar la palabra, que era la cueva de Adulam. Nos está hablando de una etapa específica en la vida de David. David iba huyendo de Saúl. En cierta ocasión, Saúl iba con 30,000 hombres persiguiendo a David. En una ocasión, David le dice a Saúl, ¿por qué me persigues si yo soy una pulga? Era una situación que David no había buscado. Simplemente se le vino encima esa situación. Bueno, versículos, por favor, ayúdeme con la lectura, versículos 3 y 4 y 6 y 7. Desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en la senda en que camino me han tendido una trampa. Versículo 4, mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Versículo 6, atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Entonces, ahí vemos que las circunstancias que David estaba viviendo en esta etapa de su vida lo han abrumado por completo. Está afectado hasta su espíritu. ¿Cuántos aquí no sé si se atreve a levantar la mano y tal vez el primero testifica? ¿Cuántos aquí en alguna etapa de su vida han sentido, siendo cristianos por supuesto, que se estaban volviendo locos? A veces cuando uno tiene fiebre de ira, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso.
Nadie, ¿verdad? Nadie. Cuando yo miraba esto, yo pensaba y decía, usted y yo, fíjese, dije usted y yo, no solo yo ni solo usted. Y anótelo por si me equivoco. Allá arriba dice, qué bueno que se equivocó. Allá dice, qué bueno que se equivocó. Pero yo pienso que usted y yo somos unos de los que vamos a llorar en el cielo. Vamos a llorar porque Dios nos permitió vivir en un tiempo y en un lugar y con recursos donde pudimos nosotros haber hecho muchísimo más que el apóstol Pablo. Sin embargo, hemos usado los recursos, hemos usado el ambiente, hemos usado la paz y la tranquilidad que se nos otorga en donde vivimos. Estoy hablando de nosotros, el contexto donde vivimos. Lo hemos usado para alimentar nuestro ego. Aunque no diga amén. ¿O cuántas veces lo han azotado a usted o me han azotado a mí por predicar el evangelio? ¿Cuántas veces ha estado usted encarcelado por predicar el evangelio? Jamás. Bueno, por lo menos ¿cuántas veces le han tirado un balde de agua fría o lo han sacado con la manguera por andar evangelizando? ¿Verdad que nunca? Entonces usted y yo, porque dice la Escritura que el Señor enjugará. No dice que ha enjugado, dice que enjugará toda lágrima. Ahí vamos a estar usted y yo, pudiendo haber orado más, pudiendo haber ganado más almas para Cristo. Nos pasó la del tiempo de Ageo. En el tiempo de Ageo, la casa del Señor estaba abandonada. Y dice que las casas de los israelitas, bien artesonadas, con madera cara, metiéndole y metiéndole a las casas. Y la casa del Señor dice que tenía las puertas cerradas. Leas el libro de Ageo, no es muy largo. Entonces yo pienso que usted y yo no hemos experimentado las circunstancias que experimentó David. Sentir que se está volviendo loco. David se siente, tiene su Biblia ahí en el Salmo, ¿verdad? El estado de David se siente, ahorita vamos a ver, versículo 3. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Acuérdese que le conté, ¿verdad? Que escuché a un erudito que él conoce los idiomas. Entonces él dice que el idioma hebreo es un idioma descriptivo. Y el idioma hebreo, le dije, ¿verdad? Es descriptivo y el griego es preciso. Yo quisiera ser lingüista para poder conocer, por ejemplo, yo no sé lo que es una palabra aguda. ¿Cuántos saben lo que es una palabra aguda? Solo la hermana Evelyn, porque tuvo la dicha de estudiar español. ¿Cuántos saben lo que es una palabra esdrújula? Bueno, esto sí lo tiene que saber. ¿Cuántos saben lo que es el verbo? Levante la mano los que saben lo que es un verbo. Bueno, lo que es una oración, pues. ¿Qué es una oración? La definición de primaria. Bueno, los que van a la escuela, what is a sentence? Jorge Uriel, what's a sentence?
No hay lingüistas tampoco aquí. Pero una oración en la definición de primaria dice que es un conjunto de palabras que contiene un pensamiento completo. Ahora, la definición ya de diversificado o de universidad es que es un conjunto de palabras, lo mismo que contiene un pensamiento completo, pero que da una orden, que da una admiración, o que hace una pregunta. Entonces, cuando las personas entienden un idioma, saben exactamente lo que se está diciendo. Entonces, los que entienden el hebreo dicen que cuando él dice, mi espíritu desmayaba dentro de mí. Cuando él dice, mi espíritu desmayaba, lo que él está diciendo es que está así. ¿Y cómo quiere que lo miro yo a usted ahorita? ¿Cómo creo que lo miro? Ahora, que Dios me ayude, ¿verdad? Porque ya 2 veces que me dio que se me zafaron los balines. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible no poder pararse! ¡Qué horrible ver! Pues así estaba David. Él se sentía desorientado. Mire, el domingo que fui ahí con el pastor Trujillo, le dije a mi esposa, de aquel lado hay una gasolinera y quiero echar gas ahorita que todavía es de día. Pero casualmente encontré una de las mismas al lado derecho. Le digo, pues aquí está más a la mano. Entré. Y dije, bueno, de aquí ya no necesito el GPS. Yo lo pongo por el tráfico, pero dije, no, de aquí ya está. Pero de repente, cuando salí de la gasolinera, agarré otra vez el Google Maps y metí, pues ya lo tenía. Y si hubiera sido en español me hubiera dicho, gira a la derecha, gira a la derecha. Y bueno, gira a la derecha. Y luego en la luz, gira a la derecha. Le di toda una vuelta al bloque para regresar. O sea que me metí por la calle equivocada. Pero yo sentí que me desorienté. Pues David se sentía desorientado. Versículo 4. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. Ahora, por favor, este detalle es súper importante. Porque en el primer libro de Samuel, capítulo 22, y luego en el capítulo 23, 13, pero en el capítulo 22, 2, dice que se unieron a David 400 hombres. Y en el siguiente capítulo dice que eran 600. Y estos hombres que se le unieron a David tenían 3 características muy particulares. Eran los que tenían deudas, los endeudados. ¿Algún endeudado aquí? No levante la mano. Los, número 2, primero de Samuel. Todo el que estaba en apuros, En apuros, en aprietos. Luego los endeudados y todo el que estaba y todos los que descontento. tenían amargura de alma.
Ahora, yo quiero que usted, más adelante tengo una anotación, pero quiero que usted se imagine ese ambiente. ¿Cuántos han estado en una caverna? No en la cantina, no, en una cueva, así se llaman las cavernas. ¿Cuántos han estado en una caverna, en una cueva? Grande, muy grande, donde caben cientos de personas. Cuando vaya a Puerto Rico, vaya a las cavernas de Camuy. Si no está lloviendo mucho, lo van a dejar entrar. Si está lloviendo mucho, no lo van a dejar entrar. También fui a las cuevas de Lanquín, allá en San Marcos, en Guatemala. Que ahí es donde están las que tienen esas, las lactitas y, ¿cómo se llaman las otras? Hectalactitas, lactitas y hectalactitas. Que es donde va corriendo el agua por la montaña. Y se van formando unos picos. Y por todos lados hay esas cuevas. Son inmensas, son grandísimas. Que hay gente que se las conoce y dan viajes turísticos. Ahora, el ambiente. Mire, David llega a esa cueva, posiblemente él llegó solo. Se tiraría a llorar o a dormir, porque acuérdense que también Elías estuvo deprimido. Y lo que quería era dormir. Si a usted le gusta mucho dormir, de repente está deprimido. Para ustedes el Salmo 142. Entonces él llega a la cueva y seguro que no fue a orar, porque acuérdense que estaba desorientado. Pero ahora él está rodeado de 400 hombres. Y aquí, ellos están hablando, si lo actualizamos, de que perdieron su casa, de que perdieron su empleo, de que perdieron su carro, de que, bueno, pérdida, y que le deben a medio mundo. Como estaba viendo yo un video de una señora que dice, y ahí ella viene a comprarle pan, dice, a ella le debo a cobrarme bien. Bueno, en apuros, endeudados, pero el otro nivel, sí, amargados del alma. ¿Ya escuchó usted las pláticas de esa gente? No, fíjense, imaginara el ambiente en la cueva. Todo lo que, ¿y vos a quién le debes? No, pues yo le debo a fulano, mira, al banco tal, la hipoteca tal. ¿Y vos con quién tenés pleito, pues? No, pues yo tengo pleito, mira, con mi suegra. No, pues eso no es noticia, hombre. Los amargados. Y cada quien hacía su grupo. Se entendían entre ellos. Y en medio de 400 hombres, ¿cómo se sentía David? Abandonado, desamparado. Uno puede estar rodeado de una multitud de personas y sentirse solo. Entonces, ¿por qué quedó esto escrito? Porque si le pasó al hombre conforme el corazón de Dios, al dulce salmista de Israel, al hombre en quien estaba el Espíritu del Señor, al hombre a través del cual Dios habló, Dios profetizó, le puede pasar a usted. Y me puede pasar a mí. Y aquí Dios nos está dando la receta para poder nosotros sobreponernos a cualquier situación adversa. Entonces, aunque él está rodeado de 400 personas, él se siente desamparado. Versículo 6. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Se siente deprimido. No siente esperanza, siente desconsuelo. Y yo me esforcé por buscarle, porque el pastor David Jeremiah me dio algunos tips. Entonces dije, ¿de qué manera lo pongo? Porque este pastor es bien calidad para predicar. Él siempre trata de hacerlo de una manera que a uno no le cueste recordarlo.
Entonces aquí yo le voy a dar a usted 5 Ds, 5 dedos. David estaba desorientado, David se sentía desamparado, David se sentía deprimido, pero en el versículo 6 también dice, ellos son más fuertes que yo. Se sentía ya vencido, se sentía derrotado. Y se sentía detenido, es decir, aprisionado, porque saca mi alma de la prisión. Bueno, este es el diagnóstico de la enfermedad. Solo con la primera. A ver, párese y póngase a dar vueltas hasta que yo termine de predicar. Para que usted entienda cómo se sentía David. Bueno, y aunque estaba rodeado de 400 personas y luego 600, se sentía solo. Estaba deprimido. Se había dado por vencido, estaba derrotado. Y se sentía que estaba detenido en una cárcel, arrestado. Ahora, me gusta más esta expresión, que no la pude poner en David prays his way out de las 5 cosas que vimos. Entonces en español solo le pude poner, él recurre a la oración. Se recuerda que la semana pasada le puse una lista de textos donde la solución que nos da el Señor Jesús, la solución que nos dan los apóstoles es ora, 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 ora. Entonces, David, en el versículo 1, 5 y 6, lo que le dije, David en modo de oración. ¿Qué dice el versículo 1, el 5 y 6? Solo donde él va a clamar, donde él va a orar. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Verso 5, a ti he clamado, Señor. Verso 6, atiende a mi clamor. O sea, clamor, clamor, clamor. Pero a mí me llamó la atención esa Biblia que dice, alzo mi voz. Entonces yo me imaginé a David rodeado de aquellos 400 hombres, aquel murmullo de hombres hablando de sus problemas, de sus apuros, de sus amarguras. Le pregunto, ¿qué tan propicio es ese ambiente, es esa atmósfera para orar? Nada propicio. O sea que los ambientes, o sea que los lugares, o sea que las circunstancias, o sea que las situaciones, no siempre van a ser propicias. Por eso es que yo le decía, usted y yo vamos a llorar en la presencia del Señor. Si el Señor nos permite ver hacia este mundo que no vale nada, donde estamos de paso y que le invertimos tanta fuerza, que le invertimos tanto recurso, horas de nuestra vida a esta tierra y todo se quedó aquí. Y dándonos cuenta de lo maravilloso que es la eternidad, de lo que pudimos haber hecho, porque recuérdese que nos van a premiar de lo que hicimos. Nos van a premiar de lo que hicimos. Por lo menos a alguien responda, pues. Nos van a premiar de lo que hicimos. ¿Ah? Pero dice la Escritura, mientras estábamos en el cuerpo. Y sabe que llega un momento, querramos o no,
en el que ya no somos productivos. Pero cuando somos productivos, ¿en qué invertimos el tiempo? En el trabajo, en el deporte, en vacaciones, en pasear. Y a medida que avanzamos un poquito, no somos ya tan fuertes, pero tenemos todavía fuerza, ya tenemos un poquito más de sabiduría, lo invertimos en otras cosas que tal vez nos traen algún beneficio, pero es solo para esta tierra. Entonces, lo que nos enseña el ambiente de la cueva es que los ambientes, las atmósferas no siempre van a ser propicios. Entonces, no sé si hay alguna Biblia en el versículo 1 donde hable de que Él alza su voz. Es que ahí en inglés dice, I cry aloud. Mire cómo dice esta versión. Y así quiero que me consiga una en español. Mire, dice aquí, para los que no saben inglés, cry es gritar. Cry es gemir. La palabra literal quiere decir un screeching sound, como un chillido. Un chillido ya es ensordecedor. Right? ¿Aló? Un chillido ya es ensordecedor. ¿Sí sabe lo que es un chillido? ¿Aló? Si usted no me ayuda, yo aquí quedo. ¿Sabe lo que es un chillido? Bueno, pero dice, I cry aloud with my voice. Nueva versión internacional, a voz en cuello. Oiga Al eso. Señor le pido ayuda. A voz en cuello. Al Señor le pido ayuda. Es que el ambiente no era propicio. Es que habían 400 voces quejumbrosas. Habían 400 voces entre los cuales habían amargados, habían desilusionados. Había gente en apuro. Y entonces David toma la resolución de que si él ha de orar, tiene que alzar la voz en cuello. Pegar un grito, pegar un alarido. Palabra Para de aquellos Dios para que- todos. Pido a gritos la ayuda del Señor. A Oiga. gritos le pido al Señor compasión. A gritos. Entonces él se pone en modo. Es la única expresión que hay. O sea, nada era propicio. Entonces, no, pero yo tomo la determinación, tomo la decisión, este problema, esta situación se va a solucionar cuando yo comience a orar a voz en cuello. Así dice el Señor, tu problema, tu situación se va a empezar, todavía no es la solución, se va a empezar a solucionar cuando aprendas que los ambientes no siempre son propicios. Llegas a la casa y si la persona no son los dos cristianos en el hogar, lo que vas a hallar son cumbias, rancheras, gritos, televisión, telenovelas, movies. Y tú sientes la necesidad en tu alma de buscar al Señor. Vas a tener que buscar un bendito Dios que aquí donde vivimos sí podemos conseguirnos un lugar para gritar. Solo tenga cuidado que no vaya a salir a gritar a las 12 de la noche donde esté muy oscuro porque le pueden disparar. Bueno, versículos 2 y 3. Mire, algo que nos cuesta hacer. Versículos 2 y 3.
Delante de él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi Delante angustia. de él y en su presencia. Ah, dijo David. Es que no le he compartido mi problema a Dios. ¿Cuántas veces ha ido usted a hacer algo y no involucra a Dios? Todos los días, ¿verdad? Nos creemos tan grandecitos, ¿verdad? Que vamos a la agencia y nos enamoramos de un auto. Ay, como tenemos buen crédito, buen empleo. Nos olvidamos de involucrar a Dios. Ah, como somos buenos para cantar, buenos oradores para exponer. Somos buenos músicos. Ah, entonces venimos ya confiados de que tenemos una habilidad y no involucramos a Dios. Ah, predicamos lindo, pero no involucramos a Dios. Llegó un momento que David dijo, no, yo tengo que invitar a Dios. Y créame que estoy profetizando. O tal vez no es profecía, sino es una palabra de ciencia, donde el Señor le está diciendo por lo menos a una persona lo que tiene que hacer. Tiene que ponerse en modo de avión. Ya basta de andar de holgazán. Ya basta de andar de un lado para otro abriendo la boca. Ya basta. Ya basta de estar perdiendo el tiempo. Tiene que hacer el cambio. Modo de oración. Ah, porque modo de bravura cada rato. Modo de hambre. Y va a tener que invitar a Dios. Escuché el testimonio de un hombre que se murió, no vivió. Estaba teniendo un dolor y fue al médico. Y era un hombre que tomaba mucho licor, bebidas alcohólicas. Y cuando él iba para el médico, ¿sabe cuál era su aflicción y cuál era su pena? Que el médico le dijera, tienes que dejar de tomar. Y así hay mucho cristiano que no va a platicar con el pastor porque el pastor le va a decir, tienes que dejar esto. Pero si nos gusta, si lo disfrutamos, ¿cómo lo vamos a dejar? Entonces, muchas veces por eso es que no invitamos al Señor. Pero hay que invitarlo. Decirle, Señor, mira, te invito, te comparto mis problemas. Versículos 3 y 4 ahí mismo. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Lo mismo, los que entienden el idioma hebreo dicen que cuando está hablando esta expresión, lo que él está diciendo es, Señor, no me había dado cuenta que aunque no te había involucrado, tú ya estabas obrando. Tú ya estabas trabajando. Porque Dios siempre está obrando, Dios siempre está trabajando. Lo que pasa es que nosotros muchas veces andamos en otro canal, fuera de sintonía. Pero Dios siempre está trabajando. Es por su bondad, es por su misericordia. Dice la Escritura que no hemos sido consumidos. Entonces David reconoce que Dios es omnisciente. A veces se nos olvida que Dios sabe todo. Los niños mandan al hermanito, mandan a la hermanita. Ve a ver que no venga papá. Se les olvida que Dios es omnisciente. Y a veces así están los cristianos.
se van a meter a lugares, se van lejos para que, según ellos, nadie los mire. Se les olvida que Dios es omnisciente, que lo sabe absolutamente todo. Los ojos del Señor están en todo lugar. Proverbios 15:3, viendo lo bueno y lo malo. Dos más y vamos terminando. Versículo 5. He clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. David pone su esperanza. Cuando habla de refugio, algunas Biblias dicen, en ti pongo mi esperanza. Dice la Escritura, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Dice que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada. Pero mucha gente está, el que va de salida ya para su jubilación, tiene su esperanza puesta en lo que ha ahorrado, en su cuenta de jubilación. Tiene su esperanza puesta en lo que ha logrado construir. Hay gente que tiene su, no, mi primo me puede ayudar, mi tío me va a echar la mano. Y tenemos que aprender a poner nuestra esperanza solo en el Señor. Uno más. Saca mi alma de la prisión. Pero escuche esto. Y ya terminé. Gracias a Dios. Versículo 7. Es que lo digo porque los músicos, pero no le atinan, hombre. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Oiga, otra vez. Estoy diciendo que David hace un compromiso. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos. Para que yo dé gracias, para que yo te alabe. O sea, para que yo testifique. Muchas veces Dios hace cosas maravillosas en nosotros, pero no testificamos. Nos avergonzamos del Evangelio, aunque es poder de Dios. Entonces David dice, Señor, esta situación, como dijo un hermano, this is a God-sized problem. Este problema solo lo puedes solucionar tú. Y entonces, Señor, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Nos comprometemos, pero no cumplimos. Pero Él dice, Señor, sácame de este aprieto. Y entonces, mira, hasta el día de hoy David está testificando. Quedó escrito su testimonio. ¿Y qué más dice? Entonces, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. O sea que la gente con que él estaba no le podían dar aliento. Pero él estaba viendo un pueblo que por el testimonio de él iba a tener un encuentro, una relación personal, y nos íbamos a identificar con David. Mire, hoy estamos hablando de David. Por favor, esté de pie, yo le leo Santiago 5, 16 al 18. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados.
La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías, y usted le puede poner David. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió. No llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Versículo 18, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Amado Señor y Padre nuestro, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por convocarnos a la oración, por invitarnos a tener comunión íntima, a tener comunión constante contigo. Me atrevo, Señor, a decir que ninguno de nosotros ha vivido circunstancias tan adversas como las vivió David. Él se sentía ser arrastrado, ser agobiado, ser ahogado por estas circunstancias. La situación era tal que llegó hasta su espíritu. Señor, yo creo que tú has sido extremadamente bueno con nosotros. Tú nos has guardado de tantas cosas. Hoy yo te pido que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que tengamos la sensibilidad y la sencillez para hoy humillarnos delante de ti, para hoy suplicarte misericordia, para hoy pedirte perdón. Señor, ayúdanos a entender la razón por la cual tú nos has puesto en esta tierra, en este lugar geográfico y en este tiempo. Muéstranos y que podamos entender, Padre, que en este tiempo tan difícil para el mundo, tú nos has guardado. Que podamos entender ese propósito tuyo para cada uno de nosotros. De manera que cuando lleguemos a tu presencia, haya regocijo, haya alegría, que no haya lamento, que no haya tristeza, porque pudiendo haber hecho más, no lo hicimos. Que hagamos, Señor, todo lo que tú pongas delante de nosotros, que tengamos que alcanzar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es bien importante que entendamos también que es muy necesario recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí empieza la restauración. Si alguna persona aquí o la que nos está viendo no ha recibido a Cristo, es muy importante que usted le abra su corazón a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por Walter Martínez.
que tú te glorifiques en esa cirugía de riñón, ese trasplante. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Por mi vida estás obrando.